Todavía algunos han salido, ¿no? Porque yo tengo que darles un resondrón a todos. En el intermedio se los voy a dar. Bueno, vamos a continuar. Ya hicimos la parte de enfermedades coronarias, ¿no? Ahora vamos a entrar dentro del capítulo de cardiocirugía al estudio de la patología valvular. Hemos estudiado irrigación, insuficiencia coronaria, todas esas cosas. Ahora vamos a entrar a la patología de la parte que está dentro del corazón, ¿no? La parte endotelial. Los problemas valvulares se presentan por regurgitación, es decir, hemos dicho en comienzo que las válvulas están formadas por valvas y por mecanismos biológicos, cuando cumplen su función, se cierran para que pase la sangre, para que baje y se abren y cierran. Cuando hay un problema de no coalescencia de las valvas que forman la válvula, deja un pequeño espacio, entonces la sangre regresa. Y a eso se llama regurgitación, ya que se regresa, ¿no? Entonces las valvas no se cierran bien y la sangre se filtra en sentido inverso en el corazón. Las otras patologías son de estenosis, es decir, que las válvulas se han cerrado un poco, se han fibrosado o ha tenido alguna alteración congénita, que han nacido con válvulas un poco estrechas y que con los años se han estresado más, ¿no? Y los otros casos que no son tan frecuentes son los de atresia, cuando no tienen la válvula o solamente son remanentes de válvula, entonces no funcionan, ¿no? Esas son generalmente detectadas al momento de nacer, cuando no hay la atresia. Atresia significa cerrado por completo, ¿no? O deformado por completo. Estas son las patologías que vamos a encontrar en las válvulas cardíacas. Saben que tenemos válvulas intracardíacas, mitral o tricúspide, y mitral o bicúspide. Y el nombre ya ustedes recordarán que dos valvas significa que representa a las valvas papal, ¿no? La mitra papal, que es en esa forma, esa es la forma. Y bueno, los antiguos siempre le ponían algo relacionado, ¿no? De repente en esa época que estaba estudiando esto, estaría muy afín al Papa, entonces le puso válvula mitral o bicúspide, con esos dos, ¿no? Tenemos estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, estenosis mitral, insuficiencia mitral, tenemos enfermedad de la válvula tricúspide, la válvula pulmonar, que sabemos que la arteria no tiene válvulas en su trayecto, pero sí en su origen, ¿no? Para poder contener la sangre para que salga del cuerpo. Y otra enfermedad que también repercute sobre el sistema valvular que vamos a hablar es la endocarditis bacteriana. Este es un cuadro más o menos lo mismo que hemos dicho, ¿no? De todas las patologías. Y ustedes saben que las válvulas anatómicamente, el corazón está separado, la aurícula y el ventrículo, por un sistema valvular que está anexo a unas fibras, ¿no? Que son las que mecánicamente hacen la apertura y cierre, ¿no? Es un tejido fibroso que tiene que funcionar durante todas las 24 días, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todos los meses en que Diosito nos ha puesto sobre la tierra. Porque el día que se rompe esto, ya la válvula no funciona. Si no funciona, no puede salir sangre, no puede entrar sangre. De tal manera que puede producirse paro cardíaco, ¿no? Entonces, ¿ves? Cuando se abren aquí está la parte fisiológica, ¿no? Entonces, también existen, dice, válvulas separando los ventrículos de las grandes arterias, ¿no? La alta casada, la pulmonar y la aórtica, donde sale la sangre, ¿no? Esas son las únicas zonas donde hay válvulas. Cuando hay regurgitación, la cavidad, tanto auricular como se va distendiendo porque está recibiendo mayor cantidad de sangre de lo normal y quiere enviar más sangre, entonces va a trabajar más. Entonces, conforme pasa el tiempo, los músculos del miocardio se van hipertrofiando y va a produciéndose una separación mayor y va a producir una insuficiencia cardíaca con compromiso también de paro respiratorio, cardio y a la vez cardiorrespiratorio, ¿no?
Entonces ahí tenemos las 4 válvulas que separan los ventrículos, ya ustedes recuerdan la anatomía. Y las patologías son por estenosis o por insuficiencia, ¿no? Estenosis valvular, cuando las válvulas no se abren, se endurece, se vuelven gruesas, están hipertrofiadas, ¿no? Y no cumple su función. Cuando puede bombear el corazón, tiene que hacer el corazón un esfuerzo, como lo están viendo ahí. La insuficiencia también es otra patología donde también hay la regurgitación porque la válvula no se cierra bien, ¿no? Y al no cerrar se deja un espacio, entonces la sangre regresa. Y conforme va regresando a la parte de abajo, se va distendiendo y va a llegar a la insuficiencia, es lo que hemos dicho, ¿no? De aquí está. Venga el corazón a compensar realizando mayor esfuerzo, hipertrofiando la musculatura, y al hipertrofiarse la musculatura va separando más la válvula y es sí, una reacción en cadena negativa, ¿no? Muchas de estas patologías son congénitas, el niño ya nace, como ya lo hicimos en la parte de pediatría, nace con eso, algunos con unas leves variaciones que también se van desarrollando conforme el niño es más grande o llega al adulto, ¿no? También pueden deberse a problemas infecciosos, como vamos a ver, la endocarditis bacteriana, los gérmenes se localizan y hacen vegetaciones en las válvulas, ¿no? Que producen estenosis o distensión. Al examen clínico, ¿no? Ya aparece un nuevo ruido, que es un ruido sibilante o eh, soplante, por eso le llaman el soplo cardíaco, ¿no? Normalmente el corazón suena pum, 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 cuando hay aceleración. Cuando esto pasa, pum, 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 ¿no? Se escucha en el estetoscopio. A veces no son audibles al simple examen con el estetoscopio y hay que recurrir a algunos procedimientos de laboratorio, de rayos X, para ver si con la flujo y qué tipo de soplo, para uno eh, incidir más sobre un diagnóstico efectivo, ¿no? Ahí está la definición que es un soplo cardíaco, es un ruido, ¿no? Que se encuentra en la auscultación, que muchas veces también se debe a turbulencia, ¿no? Porque la sangre entra y sale y a veces hace turbulencia por algún problema y se hace más notorio durante el pase por el corazón, ¿no? Aquí vemos que en el CIB y CIA también se presentan pequeños soplos. Mientras el agujero es más chico, más fuerte es el soplo. Entonces, cuando uno escucha un soplo fuerte, uy, dice, ya estoy mal, ¿no? Contrario, cuando el agujero es más chiquito, el soplo es más grande. Cuando es más dilatado, el soplo ya es diferente, ¿no? ¿Ve? Entonces, la mayoría de soplos que se presentan puede ser debido a la valvulopatía o puede ser también a una turbulencia como estamos viendo, ¿no? Estos son llamados soplos inocentes o funcionales que especialmente se presentan en el niño y que conforme va creciendo se va desapareciendo. Algunos casos persiste, pero no indican ninguna patología mientras no haya otros signos. Si hay algunos otros signos, ya ese soplo sí nos está indicando que hay una lesión que hay que corregir, ¿no? Por eso dice, los soplos inocentes son inofensivos y pueden desaparecer. Hay también un nieto recién nacido porque está hasta con la secreción al nacer, ¿no? ¿Cómo se diagnostica la enfermedad valvular? Generalmente al examen clínico, ¿no? Cuando uno hace un buen examen, puede detectar el soplo, puede detectar los ruidos inversos, ¿no? Cuando ya son muy minutos, por eso es que los estetoscopios tienen doble, ¿no? La campanilla tiene doble, una para unos ruidos normales y otra que es una más chiquitita, que es para los ruidos menos audibles, ¿no? Que son detectados. Lo habitual es que se solicite un estudio de imagen para confirmar. Cuando uno diagnostica hay que confirmarlo. Uno de los procedimientos que nos da cierta efectividad es la ecografía transesofágica, ¿no?
porque está más cerca al área cardíaca, entonces nos puede permitir determinar una valvulopatía, ¿no?, más nítida. Cuando ya es un poquito más avanzada, para ver el grado de lesión a nivel valvular, usamos un procedimiento que ya lo hemos explicado en la clase anterior, que es el cateterismo cardíaco, ¿no? El cateterismo cardíaco hemos dicho que sirve para diagnóstico y para tratamiento. En este caso nos va a servir para confirmar el diagnóstico y también para corregirlo, ¿no? Ya está, ¿no? Aquí tenemos el cateterismo y ahí tenemos cómo se procede al examen sonográfico. El tratamiento de las válvulas depende de la gravedad que tenga. A veces pueden ser reparadas, ¿no?, quirúrgicamente, a veces tienen que ser reemplazadas por unos procedimientos que le llaman prótesis, ¿no? Reparar cuando sea posible reemplazarla, ya que puede preservar la función cardíaca, evitando las complicaciones. Anteriormente se hacía la cirugía extracorpórea, es decir, se abría en la cavidad torácica, entraba a la caja pericárdica y ahí se hacía el tratamiento, ¿no? Incluso la sangre en ese momento pasaba a un aparato, que es el respirador, ¿no?, donde pasaba toda la sangre y se producía todo el mecanismo del cambio de oxígeno. Y después que le corregía, volvía. Pero ahora ya se hace a través de este sistema que conocemos de cateterismo, se puede hacer endovascular, ¿no? Incluso ahora están haciendo también transcutáneo en algunos casos. Y ahora vamos a ver, ¿no? Se elimina cuando está ligeramente dañada y ya está produciendo síntomas, se trata de liberar lo que está adherido, se libera un poco, se dilata, ¿no? Pero cuando ya la estenosis o la válvula está alterada, ya tenemos que recurrir a las prótesis. Inicialmente se hacía con prótesis biológicas. Generalmente, ustedes saben que el tejido del cerdo es casi bastante similar al tejido del humano, aunque nosotros no descendemos de la vaca ni del chancho, sino descendemos del mono, ¿no? Pero histológicamente hay cierta similitud y se utilizaban las valvas, ¿no?, de tejido animal de cerdo o vaca, pero generalmente del cerdo, así como para los quemados utilizan la piel de cerdo blanco, ¿no?, para hacer los injertos. Aquí también inicialmente se hacían las prótesis biológicas que no producían mucho rechazo, no producían coagulación, pero no duran mucho tiempo. A los 4 o 5 años ya se alteraban, tenían que ser cambiados. Por lo tanto, ahora se utiliza, ¿no?, prótesis ya mecánicas, ¿no?, que hay variedades de modelos para que son a base de titanio y carbono, que son metales que son tolerados bien por el organismo, pero no en 100%. Hay muchas veces el organismo lo rechaza, a los pocos tiempos de operado tienen que cambiarlos nuevamente, ¿no? Pero es una excelente durabilidad, pero hay riesgo de que se puedan producir más embolias cuando son las prótesis metálicas, ¿no? Con las biológicas no producen. Anteriormente también se hacían, eh, adelante, también se hacían, ¿no?, eh, las prótesis metálicas son de diferentes formas, modelos y que adoptan el nombre de quien nos ha investigado y la práctica, ¿no? Aquí está el bovino, aquí están ya la prótesis que tiene todo el sistema de los stent, ¿no? ¿Recuerdan ustedes los stent? ¿No? Tienen más o menos el mismo sistema. Son prótesis que no necesitan sutura, ¿no?, y no tienen soporte, simplemente se colocan y suficiente. Estas rápidamente se colocan, no necesitan mucho procedimiento y mejoran el rendimiento ¿cómo se llama?, hemodinámico. También muchas veces se usaba también los homoinjertos, ¿no?, es decir, se sacaba la válvula de los cadáveres, ¿no? Ustedes saben que de los cadáveres se puede utilizar
mucho tejido, aunque ahora ya no se utiliza de cadáveres, sino se utiliza de gente viva que ya está en la última fase de su vida, ¿no? Generalmente ya están con derrames, con muerte neurológica, ¿no? De Glasgow 3, Glasgow 2, son pacientes que se utiliza ahora para los trasplantes, ya no del uso de cadáveres. Porque hay que procesarlo, ¿no? Sacarlo de muerte hay que procesarlo, esterilizarlo, someterlos a un mantenimiento. Y ahora lo sacan directo, ¿no? En el pleno acto quirúrgico. Y menos riesgos de problemas de embolias, ¿no? Son pacientes que a veces tienen que tomar anticoagulantes durante toda su vida para evitar que se formen coágulos y que obstruyan nuevamente todo. Ah, ¿cómo? Es un modelo de válvula. Sí, hay variaciones, depende del modelo, el laboratorio que lo prepara, ¿no? Incluso esta, la que ves acá, está utilizando la base misma de la válvula, ¿no? Solamente está poniéndose prótesis. Actualmente, los avances de la ciencia han permitido que ya no tenga, para hacer estas operaciones había que hacer a cielo abierto, que habría que abrir el tórax, el paciente tenía que estar 15 días hospitalizado, ¿no? No hacer mucho ejercicio durante un tiempo por las cosas. Actualmente se está haciendo también cambios valvulares a través de un catéter, a través de la vena de arteria femoral, llega hasta el corazón y hacen el intercambio valvular, ¿no? Son válvulas que no necesitan poner puntos, por eso se llaman, bueno, la anterior estaba, ¿sí? No sé, la anterior estaba, ¿sí? Less, ¿no? Less significa sin o menos, entonces simplemente la colocan sobre la válvula que está afectada, la recortan un poquito lo que está de más y se termina la operación, no tienen que hacer la abertura y todas esas cosas, ¿no? Entonces, hay un ahorro para el paciente, para la clínica, para el hospital, porque menos días de hospitalización, el paciente a los 4 o 5 días ya está en su casa, ¿no? Lo que antes era 15, 20 días un operado de corazón tenía que estar en el hospital, ¿no? Y ahí al costado está, ¿no? Un tipo de esos elementos que los colocan ahí para valvular, ¿no? Actualmente en todas las cirugías se está haciendo la cirugía mínimamente invasiva, ¿no? De reparación con la reducción de incisiones más pequeñas utilizados en los... ¿Qué beneficios nos trae? Ya lo hemos dicho, menos tiempo, menos dolor, menos problema estético, porque cuando le hacían una operación al corazón le hacían un tajo a la altura del diafragma, ¿no? La cicatriz, y si tenía tendencia a queloide, imagínense, todo una queloide y todo eso. Ahora con esto se evita eso, el paciente está más rápido, menos pérdida de sangre, regresa más rápido a su trabajado, menos riesgo de infección y no hay problema de infecciones al esternón, porque se podría producir también infección al esternón o al mediastino. Con esto se reduce, pero tiene que ser personal entrenado con los equipos apropiados, ¿no? Por ahí he visto ya que no sé qué hospital quiere comprar su robot, no sé si han visto en la noticia. 2 de mayo creo que lo han criticado porque están pagando el triple de lo que costaba, de lo que cuesta, ¿no? Entre comillas. Y el seguro social también 36 millones, creo que vale uno de esos robots que no justifica, ¿no? Tanta inversión cuando con esa plata podrían comprar más otros aparatos que sí necesitan, ¿no? Ustedes saben que las pinzas de la cirugía convencional duran mucho tiempo, ¿no? Esas que son de pinzas que de la cirugía convencional abierta duran mucho tiempo. Si son de buena calidad, duran años. No, si compran las hindú, pues no te duran ni 2 años, ¿no? Son las pinzas pésimas, las hindú, ¿no? Pero si compras las pinzas alemanas, americanas, que duran, pues, en el hospital todavía hay pinzas que la usaban hace años y están funcionando, se la esterilizan nomás, no hay problema. Entonces, eh, situaciones que se presentan en forma invasiva. Con esto
ya soluciona dicho problema, ¿no? Bueno, ya hemos visto que todas las ventajas que tiene, ¿no? Ahora se utiliza en cirugía mínimamente invasiva, simplemente o entran generalmente por un catéter o pueden entrar a través de una ventana pericárdica. Es como antes de la laparoscopía, cuando se operaba vesícula se hacía un tajo pues, de 10-15 centímetros. Después se apareció el sistema este de cirugía mínima invasiva y con 3-4 centímetros se sacaba. Lo mismo, el apéndice a veces se hacía antes con la incisión de McDurne de 8-10 centímetros. Después salió la mínima invasiva que con 2 centímetros uno podía sacar la apéndice, claro, mientras no esté muy complicada, porque si no tendrías que ampliarla, porque la piel se estira. Entonces, jalabas en la piel y encontrabas la apéndice. Pero las que eran problemáticas eran cuando eran retrosecales, ahí sí había que ampliar, ¿no? Situaciones que se presentan por reparación de válvula mitral, aorta tricuspidia, cuando hay problema de fibrilación auricular. La fibrilación quiere decir una alteración en el ritmo eléctrico, ¿no? Entonces a veces se puede hacer una pequeña intervención a nivel del sistema eléctrico para disminuir la frecuencia, ¿no? Y que sea una frecuencia normal. Defectos del tabique intraauricular. Antes también se abría el corazón para poner un tapón en el CIA, o sea, comunicación intraauricular e intraventricular. Ahora a través de un catéter meten hasta que llegan al corazón y en la punta está un taponcito, lo pegan y por presión nomás ya se queda, porque la presión, por ejemplo, del ventrículo izquierdo es mayor que la del derecho, entonces por presión nomás automáticamente queda impactado, ¿no? Me imagino que alguna sustancia la harán como pegamento, seguro, no tengo tanto como eso, ¿no? Esas entonces son las patologías vasculares. Como parte de este segmento, vamos a hacer el estudio rápido de la endocarditis bacteriana que repercute sobre la valvulopatía. También la endocarditis bacteriana es causante de las alteraciones reumáticas, hemos visto anteriormente en el capítulo anterior, ¿no? Que también puede producir alteraciones en la cicatrización crónica, hemos dicho cuando hicimos la parte de cicatrización, vemos la cicatrización crónica, está la fiebre reumática, las deformaciones de la máxima, ¿no? La endocarditis bacteriana, como su mismo nombre dice, algunos hablan de endocarditis infecciosa, porque una cosa es bacteriana y otra cosa es micótica, y también los hongos pueden producir esta lesión. Por eso generalmente, inicialmente se pensaba que solamente eran bacterias las que dañaban las válvulas, pero después se descubrió que también los hongos, ¿no? Eh, por lo tanto, ahora ya más hablan de endocarditis infecciosa. Es una enfermedad que se asienta, o sea, tiene muchos puntos de partida, se asienta en la válvula, miren, pueden ser bacterias o otros gérmenes que ingresan al torrente sanguíneo y que se desplazan al corazón. Tiene una predilección por decir, bueno, me voy de viaje y consigo un terreno adecuado, me meto ahí. Están las válvulas ahí, ¿no? Entonces ahí crecen, ahí se desarrollan y van deformando las válvulas, ¿no? Se adhieren al tejido endocárdico, a las válvulas cardíacas o sustituidas ocasionan la destrucción de estas, ¿no? ¿Dónde encontramos estos procesos infecciosos? Muchas veces en la boca, ¿no? Infecciones de caries dental, infecciones de gingivitis o pequeñas infecciones a nivel, ¿no? Podemos encontrar, ¿ven? Una infección que interviene en este frecuente en gérmenes que entran y llegan al torrente sanguíneo. Pueden ser también la inserción de catéteres, procedimientos invasivos, que no se ha tomado la precaución de esterilizarlo adecuadamente, porque de repente la máquina falló o la empresa que hace la esterilización no toma los cuidados correspondientes, porque cuando uno esteriliza, hay unos medidores, ¿no? Vienen en la caja, ¿no? Ahí nos dice si está bien esterilizado o ha completado la esterilización o no, por el cambio de color, ¿no? También en los catéteres en vesicales, cuando ponen sonda vesical, también puede entrar germen, por más que la sonda esté estéril, por más que se lave uno las manos, por más que se ponga guantes. Siempre no se puede hacer una buena higiene completa porque tendría que limpiar la uretra, ¿no? Para que los gérmenes que están en la uretra no se penetren. Cuando penetras con la sonda vesical, los gérmenes que están en la uretra se van hacia el fondo.
¿no? Entonces ahí van al torrente sanguíneo y o toda manipulación invasiva, ¿no? Postquirúrgico también puede desarrollarse una enfermedad bacteriana y son esos gérmenes que tienen predilección por el tejido cardíaco, entonces se localizan en esa zona. Y hemos visto que también no solamente es el germen en sí, sino la toxina, ¿no? Hemos visto que con la mordedura de araña, no solamente el daño es por la mordedura, sino por la toxina que ingresa y va a afectar todas esas cosas, ¿no? Factores de riesgo, hay personas que ya tienen alguna alteración congénita, sus válvulas han salido falladitas cuando nacieron, pues ahí justo se localiza la infección y se desarrollan, se forman unas vegetaciones, se llama, ¿no? Las válvulas cardíacas con alguna lesión previa, válvulas artificiales también pueden ser infectadas y también en pacientes que tienen algún problema de insuficiencia inmunológica, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de una endocarditis? ¿No? Dolores articulares, músculos, dolor en el tórax, fatiga, fiebre, escalofríos como toda infección, ¿no? Hay escalofríos o sudoraciones nocturnas, hinchazón, edema de pies, piernas, falta de aire y pueden presentar, como se localiza a nivel de las válvulas, puede producir soplo, ¿no? Entonces, si tengo una paciente que tiene eh, fiebre, escalofríos, ¿no? Y ha sido operado de valvulopatía, presenta un soplo, tengo que descartar también una endocarditis antes que una lesión física de las válvulas, esas cosas, ¿no? Hay signos menos frecuentes, los anteriores son los signos más frecuentes que hemos visto, aquí estamos viendo los menos frecuentes. Puede haber pérdida de peso, hay personas que de la noche a la mañana empiezan a bajar de peso, pero dicen no estoy comiendo menos, estoy haciendo más, tomo igual, me divierto igual. Entonces, eso es un signo de que algo está pasando dentro de los riñones. Entonces hay que chequear, porque puede ser también un cáncer que esté por ahí, ¿no? Dice, a veces van al doctor, de repente tengo un cangrejo. El cáncer lo representan por un cangrejo, ustedes lo saben, ¿no? Entonces tengo un cangrejo porque está adelgazando y no ha bajado de comer, está haciendo su vida normal, come de todo, toma de todo, se divierte. Entonces hay que investigar. Puede ser también uno de los primeros síntomas de una endocarditis bacteriana. Puede haber sangre en orina, ¿no? Uno cuando la sangre en orina piensa que es lesión renal, uretral, ¿no? De repente hay una infección por ahí que también está desencadenada, ¿no? Sensibilidad por debajo a nivel del vaso, siquiera molestias, ¿no? Te tocas en la zona del vaso y te molesta un poco. Y ya cuando se está instalando la enfermedad, va a presentar manchas planas de color rojo, morado, marrón, que están en la palma de las manos, ¿no? O la planta de los pies. A eso, Hanaway los estudió y le puso en las lesiones de Hanaway, que son las lesiones de color rojo, morado, marrón, sin dolor en la planta de los pies y aquí la estamos viendo. Por ahí vino Osler y también los estudió y vio que en muchos de estos pacientes presentaban engrosamiento de las articulaciones de la mano interfalángica con deformación. Por eso le decía que se relaciona también con los artritis reumatoideos. Y le pusieron los nódulos de Osler, ¿no? Porque fue Osler el que los estudió en una serie de pacientes y encontró ciertas patologías, ¿no? Y también pueden haber petechas en la piel, en la parte blanca de los ojos, o sea, en la conjuntiva ocular, ¿no? Pueden haber pequeñas petequias que ya nos pueden indicar, ¿no? Que está presentándose esta enfermedad. También puede haber petequias en la mucosa oral, ¿no? Por eso cuando hay una alteración hay que descartar un proceso de infección dentaria, un foco infeccioso que puede desencadenar en esto, ¿no? El tratamiento, en un inicio, es tratamiento netamente médico, porque si es una infección, no voy a operar para sacar a los microbios, sino tengo que darle antibióticos. El tratamiento es bastante severo, el paciente debe estar internado, porque aparte de todas las sintomatologías, el tratamiento es endovenoso, para atacar directamente, ¿no? A veces son 10, 15 días con tratamiento de antibióticos. Normalmente los antibióticos no deben bajar de 7 días de uso, ¿no? Generalmente están entre 7 y 10 días. No deben bajar de 7 días, porque si le das antibiótico por 2 o 3 días,
no va a sentir el efecto. Entonces, eso es lo que pasa, que la gente al segundo o tercer día se le pasó el proceso infeccioso y ya lo abandona y ya se vuelve resistente a los, este, a los antibióticos, ¿no? Eh, internado bajo mejor control. Sí, ya hay compromiso valvular y hay que recurrir al tratamiento quirúrgico, ¿no? Porque ya está haciendo efectos secundarios a nivel. eh, y cuando es micótico, el tratamiento es largo. El tratamiento de hongos siempre es largo. Meses muchas veces para evitar la residuos. Cuando uno tiene un famoso pie de atleta, ¿no? Que son los hongos entre los dedos del pie, que es lo más frecuente por el tipo de calzado que usamos ahora, que ahora nadie casi usa zapatos de cuero, todos usan zapatillas, hay más humedad y la humedad desarrolla hongos. En la casa, cuando hay una zona donde está muy húmeda porque filtra agua, se forman hongos en esa cosa, ¿no? Un color verde, verdoso, ese son un tipo de hongo, o si no, a veces un color que descascara la pared, la pintura. Esos son hongos, ¿no? Entonces, el tratamiento es largo, ¿no? A veces hasta de por meses y a veces hasta de por vida tienen que tomar antimicóticos para evitar la recidiva. ¿Ven? Ahí está, ¿no? Ya me adelanté a lo que se utilizan alta-dosis antibióticos para ¿ven? Cualquier síntoma grave determinado. Ahí está, ¿no? Lo que ya les había dicho. Si se debe a hongos, se recetarán antimicóticos. Por eso que en todo proceso infeccioso siempre es bueno sacar secreción de la zona que está infectada y hacerle su antibiograma, ¿no? De esa forma, eh, vendedor ambulante, pues cada uno sabe lo que hace. Algunas personas necesitan píldoras nicóticas hasta de por vida para evitar los residuos, ¿no? Porque si ustedes se tratan el pie de atleta con cremas por 5 o 6 días, le disminuye, pero no le desaparece. Si usted deja de usarlo, otra vuelta, ya cada un mes está nuevamente con micosis, ¿no? Por eso el tratamiento es largo. Y evitando las circunstancias que producen que los hongos se desarrollen. La patología que vamos a encontrar relacionada con esta parte es el tromboembolismo y trombosis pulmonar, o también llamado trombosis pulmonar, ¿no? O tromboembolismo, porque son casi similares, ¿no? La diferencia es que el trombo está fijo y se desprende y se convierte en émbolo. La patología va a ser igual, ¿no? Casi la molestia, el tratamiento también va a ser igual, ¿no? Otra ambulante, no. Ah, ya. Discúlpame, siempre me olvido. Ya, ahí está. ¿Ya? Aquí estamos viendo la definición, ¿no? De tromboembolismo, embolia y trombosis pulmonar, es la acumulación de material en los casos donde se forma un coágulo, ¿no? Puede ser trombo o émbolo, que se atasca en las arterias pulmonares principalmente, ¿no? Y van a producir toda la patología. Generalmente todos estos émbolos y trombos se presentan en miembros inferiores y que de ahí migran hacia diferentes partes del cuerpo, pueden llegar al cerebro, pueden llegar al pulmón, pueden llegar a otros órganos y producir obstrucción. Y al producir obstrucción producen isquemia, al producir isquemia producen infarto de la zona afectada, por lo tanto puede haber un infarto celular, perdón, un infarto, sí, un infarto celular a nivel cerebral, puede haber hepático a nivel del pulmón, a nivel del corazón también, ¿no? Todas estas cosas. ¿Eh? Generalmente su origen es las venas profundas, ya está baja la pila también, la trombosis. Los coágulos pueden ser únicos o pueden ser múltiples, como estamos viendo ahí, ¿no? Voy a se me acabó la pila. Las partes del pulmón que se nutren están obstruidas y va a producir infarto pulmonar y estamos repitiendo lo que he dicho, ¿no? También algunos émbolos no son de coágulos, también puede ser de grasa, especialmente en las fracturas de hueso largos, especialmente fracturas de fémur, ¿no?
que ustedes saben que en la parte central de todos los huesos largos hay la médula ósea, ¿no? Esa médula es la médula ósea amarilla que le llaman, ¿no? Donde pueden desprenderse durante el accidente o durante un acto quirúrgico, ¿no? Un coágulo de grasa y que va a migrar y va a producir trastornos a cualquier nivel, especialmente a nivel pulmonar, ¿no? Ahí están viendo que no solamente hay coágulos, sino miren las partículas de grasa que están migrando, ¿no? Pueden ser también fragmentos de un tumor que se esté desintegrando y que está cerca al torrente sanguíneo y puede migrar. O, que es más frecuente, las burbujas de aire también puede producir, ¿no? Una embolia, porque cuando se acumula gran cantidad de aire va a producir una separación de todo y va a bloquear. Y como hay cambios de presión, el aire se impide también y puede producir mayor riesgo si hay antecedentes familiares de embolismo. Bueno, ahora tengo que comprar sí. Embolismo venoso o embolia pulmonar. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Ahí tenemos disnea, dolor torácico, mareo, desvanecimiento. Por eso cuando una persona tiene dificultad respiratoria, fiebre, eh, mareo, desmayos, hay que investigar también algún proceso infeccioso de esta naturaleza, ¿no? Tos con sangre que se acompaña de un infarto pulmonar, cuando el trombo es muy grande, obstruye la arteria pulmonar en su totalidad. Incluso puede hacer paro cardiorrespiratorio en este caso, ¿no? ¿Qué enfermedades aumentan el riesgo de contraer estas patologías en este tipo de endocarditis, ¿no? Enfermedades cardíacas, una paciente que ya tenga una insuficiencia cardíaca y se produce una embolia, una trombosis, se va a agravar más, ¿no? De lo que ya tenía. Ya hemos dicho cáncer, también fragmentos de cáncer, y operar quirúrgico, cuando uno opera, también va a manipular, comprime arterias, comprime venas, y puede migrar un coagulito, también como ya les dije en las operaciones traumatológicas, lo de grasa, ¿no? La cirugía es una de las principales causas de los problemas de coágulos sanguíneos, ¿no? Ahí están viendo ustedes, ¿no? Un caso de una amputación de miembro inferior, donde queda el muñón, ¿no? Este muñón también se puede infectar y puede ocasionar un embolón, ¿no? Correspondiente. Trastornos que afectan la coagulación, ¿no? Si tiene trastornos en la coagulación, pues va a haber el factor de coagulación no está funcionando, no carece, entonces va a formarse coágulos, ¿no? Por alteración bioquímica de la sangre, ¿no? Y ni qué decir, en un caso que hemos tenido hace pocos años, el famoso, ¿no? COVID, que muchos se han muerto por estas cosas, más que por la infección en sí, ¿no? Porque la infección es como una enfermedad respiratoria, ¿no? Con tos, fiebre, dificultad respiratoria, pero muchos de estos han sido por émbolos, ¿no? O trombos que se han presentado en estos casos, ¿no? Aparte de otras causas que hasta ahora no se ha determinado bien cuáles son las causas de la muerte, porque muchos científicos están divagando, ¿no? De que más ha sido la muerte por el tratamiento que por la enfermedad, ¿no? Saben que fue una enfermedad que se presentó de la noche a la mañana y la agarraron porque en la India no se presentan estos casos y ellos usan tal cosa, pues le dieron ese que se usan en los animales, ¿no? Es un producto que no me acuerdo ahorita en este momento, ¿ah? Y la ivermectina, creo, ivermectina, ¿no? Que en la India lo usaban para todas las enfermedades de la zoonosis y como ahí no les dio, porque parece que no hubo la transmisión o quizás tendría algo de cierto, dijeron, ya en la India no le da otro COVID porque están este, tomando productos estos de la zoonosis. Empezaron a divulgar y la gente seguía muriendo. Entonces, ahora hay hasta juicios, creo, a nivel de la Organización Mundial de la Salud, están viendo esos casos, ¿no? De que por qué se hicieron tratamientos que han sido causa de la muerte, ¿no? Bueno, hasta que no se llegue a determinar como el cáncer. Sabemos cómo tratarlo, sabemos cómo disminuirlo, pero no sabemos curarlo.
porque no hay forma de cómo curarlo, porque hasta ahora no se ha descubierto, porque son tantos los factores que lo producen que no tendríamos que tener solución a todos, ¿no? Otra de las causas que se formen coágulos es los reposos en cama, ¿no? Pacientes que están con operaciones traumatológicas, ¿no? Este, están a veces 15 días esperando turno operatorio, lo operan, están otros 15 días más. Entonces hay dificultad, ¿no? Para estas cosas, ¿no? Paciente que está hospitalizado, ¿no? Paciente que está en cuidado intensivo, a veces meses, ¿no? Va a tener factores de éstasis venoso, periférico y va a producir coágulos. También pueden causarte estos problemas de tromboembolia los viajes largos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se van a Tacna por vía terrestre, se demoran 23, 25 horas, ¿no? Por más que haya carretera. Si van en avión a otros sitios, viajan 6, 8, 10 horas. Si van después a Cajamarca, son 15 minutos, 20 minutos, ahí no hay problema. Pero en los viajes largos, pues por la forma como uno está sentado, ¿no? No está haciendo ejercicio y generalmente uno está sentado haciendo una angulación en esta posición, ¿no? Está angulando, entonces no hay buena retorno sanguíneo, entonces se forman coágulos y eso se desprenden y pueden migrar, ¿no? Y, incluso viajando en cualquiera de estos micros, se van todos sentados ahí en el chino, en todas esas cosas, porque los transportistas acortan el espacio que hay entre un asiento y otro para tener más asientos. Entonces uno va a veces todo incómodo y si uno es un poquito alto, entonces choca la rodilla, entonces uno es incómodo. Imagínense cómo será cuando uno viaja en media hora, una hora, cuando son los viajes largos. Por eso que hay gente que prefiere viajar en los ómnibus, cuando se van viajes interprovinciales largos, se ven en la parte baja. Cobran un poquito más, pero van descansados, estirando, se pueden levantarse en cualquier momento. Los que están en el segundo piso van todos, me dicen, no pueden ni acostarse ni a dormir porque los asientos no son tan reclinables como los de abajo, ¿no? Y en avión peor todavía, ¿no? Por eso cuando se recomienda que cuando se van viajes largos, se pare cada hora uno, haga un poco de ejercicio parado o camine, no solamente para ir al baño, ¿no? Porque todos esos tienen baños propios, sino caminar o hacer flexión, unos 3 minutos de hacer ejercicio, con eso ya hacen que la sangre circule. Porque, ¿por qué si regresa la sangre? Porque el estado muscular es un estado de semicontracción. Normalmente, cuando uno dice, me relajé, todos mis músculos están relajados, mentira. Los músculos están semicontraídos, porque su función es hacer presión sobre el sistema venoso principalmente, ¿no? Y ahí están viendo, ¿no? Por eso cuando uno viaja tiene que ir con ropa más suelta, tipo buzo, ¿no? Esas cosas para que no esté todo el miembro. Si ustedes van con blue jean, generalmente el blue jean es más pegado, ¿no? Entonces cansa más y todas esas cosas, ¿no? ¿Qué otros factores de riesgo encontramos para estos casos de trombosis y embolia? Ya estamos con el cigarro. No soy antitabaquista, pero el cigarro aparece en todo. Es lo que más daño hace y lo que más frecuenta. El Estado no prohíbe, al contrario, lo fomenta. ¿Por qué? Porque le da ingresos al fisco. Por cada cajetilla creo que pagan 2, 3 soles de impuestos. Entonces, a las fábricas les conviene, a los gobiernos les conviene porque esa es la forma como ingresan más plata al erario nacional, ¿no? El sobrepeso, ni qué decirlo, ¿ya? Claro que en nuestro caso no se ve sobrepeso como se ve en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos los gordos están pesando 180, 200, están caminando ahí por la calle, ¿no? Va la esposa con una gordita, va él, el esposo otro gordito y de repente van 2, 3 chiquillos todos gorditos. ¿Por qué? Por la comida chatarra y todas esas cosas. Y no hacen ejercicio. Acá nosotros se nos antoja comer algo, caminamos hasta la tienda, ¿no? O caminamos a tomar el paradero. Allá no hay facilidad. Por ejemplo, en Estados Unidos no hay facilidad de decir, voy a salir a comprarme un caramelo, una gaseosa a la esquina, porque no hay, en la esquina no hay nada. Todos son viviendas, ¿no? Y las zonas de mercado, esos pequeños que están lejos, media hora, una hora. Por eso que en Estados Unidos casi todos andan en carro.
y no hacen ejercicio, porque salen a trabajar hora y media, 2 horas de viaje, ida, 2 horas y media de regreso, y en el trabajo, de repente el trabajo no se moviliza mucho, entonces tienden a ser obesos y pueden presentar cualquier tipo de esta patología, ¿no? Las personas, mujeres que usan este, anticonceptivos, también tienen frecuencia de poder hacer este tipo de patologías, ¿no? Trombosis. Y el embarazo, ni qué decir, porque cuando la mujer está embarazada, crece el útero y comprime el sistema venoso, el sistema arterial, todo lo comprime, entonces hay mala circulación de regreso y también de ida, ¿no? Entonces, ahora quizás no ofrezca mucho de esta patología por los embarazos, pero antes las mujeres, las abuelas, tatarabuelas, ¿sí? No tenían 10 hijos, 11 hijos tenían, ¿no? Yo tengo tíos por parte de abuelas, ocho familias de 8 hijos, el otro 10 hijos. Ahora no, ahora es uno con la justa y dos, y se le escapó. Tres ya, mala suerte, ¿no? Entonces ya también esas cuestiones han bajado, ¿no? Porque ya cuando la trombosis es bastante severa, casi siempre es mortal, ¿no? Porque obstruye completamente la arteria pulmonar o la arteria coronaria y puede producirse paro cardíaco y paro respiratorio, paro cardiorrespiratorio que van de la mano, ¿no? También se debe en la embolia pulmonar a una hipertensión pulmonar, ¿no? Y en el lado derecho del corazón generalmente la presión es más alta. A veces se presentan casos porque generalmente esto lo analizan los que hacen la cirugía forense, ¿no? Que hacen las autopsias y encuentran que muchas veces hay cicatrices en las arterias pulmonares y eso lo relacionan a que cuando los pequeños émbolos permanecen mucho tiempo, se adhieren y se forma una cicatriz, ¿no? Que no es detectada en otras circunstancias. Muchas veces el paciente se muere con un diagnóstico presuntivo, un diagnóstico definitivo, y cuando le hacen la autopsia, el resultado de la autopsia es diferente, ¿no? Porque en la autopsia sale la verdadera causa de muerte. Nosotros acá la achacamos a tal enfermedad que hizo paro cardiorrespiratorio, que por eso, y de repente el patólogo encuentra otra cosa. Les cuento una anécdota, cuando yo era alumno, iba hace muy poquito tiempo nomás, yo iba al 2 de mayo, ¿no? En el Hospital 2 de Mayo había toda una clase de profesores, ¿no? De renombre. En ese tiempo la Facultad de Medicina de San Marcos tenía buenos estudiantes, y todo era clínica, nada de, con la justa había rayos X, no había tomografía, no había, y el 2 de mayo todas las semanas hacían discusiones técnicas, ¿no? Discusiones de casos clínicos, esos casos problemas. Había un erudito por ahí que hablaba de tal enfermedad, que esto, que el otro, que así, que así, y el patólogo se reía así, ¿no? Entre comillas. Yo lo conocía mucho al patólogo porque un tiempo estuve haciendo prácticas con él. Y él sentado y así en forma sarcástica se sonreía. Pues. Al principio decía, ¿por qué, no? Discutía el otro ponía 1 hora de discusiones y al final el patólogo, a ver, ¿cuál es el informe de anatomía patológica? Ustedes me han hablado de la enfermedad X, Y, Z, usted se ha muerto por una enfermedad tipo A. Entonces, todo abajo la discusión, ¿no? Pero a ver, era enseñanza porque eran clínicos de verdad. Con la justa tenían su estetoscopio y su tensiómetro, no tenían otro aparato para investigar. Y con los análisis de esa época, ¿no? Entonces, el patólogo es el que te da el diagnóstico definitivo de muerte, ¿no? El patólogo no te va a decir estaba enfermo, el diagnóstico de muerte fue tal cosa. Pucha, todo el mundo se sorprendía, ¿no? Y el patólogo, con una risa toda sarcástica, se reía, ¿no? Durante la exposición. Ya cuando veíamos eso, ya sabíamos, ya es un caso que ni te imaginas. También se pueden hacer análisis de sangre con todas las elementos, la radiografía torácica, ecografía duplex, toda una variedad de procedimientos radiológicos, ¿no? En la angiografía, resonancia, eh, exploración de la ventilación, la capacidad vital, todas esas cosas
que ya se utilizan ahora. Porque ahora si se dan cuenta y observen, ¿no? Ya el médico no examina tanto. Médico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, ¿qué cosa? Mire, esto es así, les explica a ustedes, se va al otro paciente. No los toca. Por eso que a veces los pacientes dicen, el paciente me da un tratamiento y ni siquiera me examina, ¿no? Esas son las quejas de los pacientes. ¿Por qué? Porque a raíz del COVID también ya pues, ¿no? Ya no uno no se acercaba tanto al paciente y ya quedó esa costumbre que ya venían tiempos atrás, ¿no? Entonces ahora todo es ecografía, tomografía, resonancia, ¿no? Sin examinar muchas veces. Bueno, lamentablemente se ha perdido la parte científica de la medicina. En algunos casos el tratamiento hay que hacerlo inmediato, ¿no? Puede ser tratamiento médico, tratamiento quirúrgico o tratamiento mixto, ¿no? Mucho se utiliza en estos casos productos anticoagulantes o trombolíticos. Trombolíticos quiere decir líticos, destruyen el coágulo, ¿no? Y anticoagulantes es para evitar que se formen coágulos. Cuando ya se formó, se usa trombolítico. Cuando está, para evitar que se forme, se forma anticoagulantes, ¿no? Evita que los coágulos crezcan si ya se formaron y que otros no se formen, ¿no? La heparina es uno de los productos que se utiliza y la warfarina también es otro producto, ¿no? Y los trombolíticos son aquellos para disolver ya el coágulo. Este es un esquema de los anticoagulantes que inicialmente se usan inyectables, ¿no? Y posteriormente, para cuando el paciente se va de alta, le dan tratamiento por vía oral, ¿no? Estos son todos los que hay una diversidad de heparina de bajo, no es de costo, sino de bajo potencia, de baja nivel medio, dependiendo de la patología que tenga el paciente, ¿no? Ya no a todos le ponen la misma heparina, ¿no? No hay de peso molecular menor, peso molecular mayor. ¿Ya quién ganó? Y a la otra le va bien en el negocio, ¿por qué no regresa? ¿Te regresó? No, no la veo. Bueno, ya cuando se hace la intervención quirúrgica, ya hay que hacer una plastía, ¿no? De la zona donde se ha producido la embolia, ¿no? Que hay unas pinzas que se llaman pinzas de Fogarty, que son unos instrumentos que se introducen en la zona donde se ha producido el coágulo y tiene una canastilla y uno lo manipula y abres y coges el coágulo y lo sacas. Pero a veces en una de esas de sacar algo se te desprende y ese coágulo está migrando y después de otro puede hacer una obstrucción en otro sitio, ¿no? Y ahora están usando filtros de vena, ¿no? A nivel de la vena cava inferior, pero me imagino que no sé si acá lo estarán usando, pero en otros países más adelantados quizás lo usan, ¿no? Es caro, debe ser, para colocar un filtro, generalmente en la vena cava, para que todo coágulo de miembro inferior se quede ahí, ¿no? No sé cómo es el sistema, porque nunca lo he visto, si cada cierto tiempo tienen que estar cambiando el filtro, ¿no? Esas cosas, porque el filtro se va a saturar, ¿ves? Algunos filtros se pueden quitar cuando ya no se necesitan. ¿Cómo se prevé en pacientes que tienen tendencia a hacer este tipo, tienen alguna anormalidad? Se usan anticoagulantes, ¿no? Para evitar que se formen coágulos. Y mucho se utiliza actualmente en forma física las medias de compresión. No sé si ustedes se habrán dado cuenta que un paciente antes de subir a sala lo suben vendados, ¿no? Ambos miembros inferiores. En algunos sitios más baratitos le ponen vendas simplemente, ¿no? Pero la desventaja es que esa venda cuando se la ponen no tiene la presión adecuada. Entonces en algunos sitios se utiliza unas medias elásticas o unos pantalones tipo elásticos, se lo ponen al paciente antes de la operación y ya cuando entra la operación la posibilidad de que se desprendan coágulos en el tratamiento sea mismo. Por eso se habla de medias de compresión, ¿no? Que aprietan constantemente las piernas, lo que ayuda a las venas y a los músculos a cumplir su función.
Bueno, en la clínica te ponen siempre estas medias elásticas, porque ahí te cobran todo, ¿no? A la hora que tú sales, la factura. En los hospitales no, porque el hospital tiene que mandarlo a comprar. Y no en todos los hospitales creo que en las farmacias hayan estas, ¿no? Otra de las formas para evitar es cuando está uno en reposo, en posesión de Trendelenburg, ¿no? Levantar las piernas para descansar, o si no, simplemente no se acuestan en el sofá, ponen una almohada y estén ahí unos 5 o 10 minutos después, por ejemplo, de venir de la calle, que hay mucho trajín, vengo cansado, las piernas en alto, ¿no? Eso es suficiente para que ayudar a que la sangre retorne, ¿no? Hay que saber, ¿eh? O si quieren hacer ejercicio tipo yoga, ¿no? 5 minutos nomás. ¿No? Hay pacientes que trabajan especialmente de pie, ¿no? Pacientes que eh, están continuamente de pie, policías que están a veces todo el turno parados en las esquinas, ¿no? Tocando pito, recibiendo por lo bajo y todas esas cosas, pero están de pie, ¿no? Los profesores que están dictando clases, como el que les habla, está todo el día parado, caminando. Por eso que me ven que camino, porque no va a estar estático, ¿no? Por eso que camino para evitar eso también, ¿no? Y la actividad física y la compresión neumática. En algunos sitios, algunos pacientes le ponen estas ortesis, le llaman, ortesis al neumático. Entonces, eso le mantiene una compresión adecuada, ¿no? Tiene una presión que es mayor en algunos sitios que en otros. No es la misma presión en todos, ¿no? Porque también las medias elásticas también en algunas zonas son más compresión que en otras. ¿No? Y esas las medias elásticas sí están al alcance porque los venden en diferentes sitios, ¿no? Esto es lo que le decía en los viajes, prevenir, ¿no? Tomar bastante líquido, ponerte de pie, caminar, que sea por el pasadizo y no molestas a nadie, caminas hasta la cabina y te regresas y ya es suficiente. O parado, ¿no? Incluso cuando uno está mucho rato de pie, puede hacer estos ejercicios. Sin ser bailarina de ballet, pueden pararse en la punta de los dedos un ratito y hacer esos ejercicios, ¿no? Suficiente. Que las bailarinas de ballet no sufren de estas cosas, no sufren de varices, no sufren de nada, porque ya están haciendo siempre esos tipos de ejercicios en la punta de pie, ¿no? Esos ejercicios que hagan 5 o 10 veces en un minuto, suficiente como para hacer que la sangre regrese. Y pueden hacer movimientos, ¿no? ¿Ves? Ahí está. Ponerte de pie, moverte de tu asiento, no estar, ¿ves? Medidas de compresión para que mejore la circulación. Y evite los problemas que son más peligrosos, que el coágulo viaje a estas cosas, ¿no? Miren, ahí están, ¿ves? De aquí, esto está normal, aquí no está normal porque no está coalizado. Las valvas no están coactando. Entonces, hay regreso y pueden formarse coágulos a nivel de la zona valvular y se desprende un trombo y se convierte en émbolo, ¿no? Y puede migrar al pulmón. Pueden migrar y miren, una zona de isquemia que puede producir infarto, puede ser a nivel cerebral. El problema es que solucionando esto, el pulmón se regenera, se recupera, pero a nivel cerebral, un ACV o DCV isquémico que le llaman, porque los ACV o DCV son isquémico y hemorrágico. Hemorrágico es cuando se rompe una arteria, una vena. Isquémico es cuando se obstruye una arteria, una vena y produce estas así, ¿no? Igualito en el cerebro, una zona de infarto, por eso que pueden haber microinfartos en el cerebro y el paciente narra que tiene 4 o 5 episodios que le han detectado infarto al cerebro, ¿no? Infarto al miocardio, también hay personas que a veces han hecho 3, 4 casos de infarto porque ha sido obstrucción de una arteria pequeña. Pero cuando es de la arteria global, la mayor, automáticamente el corazón para. Terminó el delivery. Vamos a ver. 5 minutos de descanso.